Bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder pasar el día de hoy con ustedes, personas que conozco pues desde niña, desde hace ya muchos años. Y bueno, la razón por la que los invité es por un tema que es muy cercano a mi corazón. Según una estadística que leí en los Estados Unidos, cuando los adolescentes cumplen 18 años, el 80% de ellos que han sido criados en hogares cristianos se van de casa. Dejan la iglesia, dejan las cosas de Dios, se olvidan de él. Y cuando yo veo a alguien que a través de los años sigue fiel, sigue adelante, su vida para mí me impresiona. Es un testimonio, un trofeo de la gracia de Dios. Y así pienso de ambos. Entonces quería invitarlos el día de hoy para que nos platicaran qué creen ustedes que son las cosas que les han servido, ayudado a mantenerse fiel hasta aquí. ¿Quién quiere empezar? Muchas gracias, Grecia. Pues gracias por la invitación, primeramente. Y bueno, mi nombre es Josué Morales, es mi novia Fernanda. Y pues ambos tenemos el privilegio de ya estar en la iglesia por muchos años, ¿no? La gran mayoría de nuestra vida. Y pues, si bien ambos tenemos historias muy distintas, ¿verdad? Igual que tú, ¿verdad? Pero creo que el hecho de que nos encontremos aquí hoy y veamos cómo pues nuestra generación sí quiere hacer algo para Dios, ¿no? Claro que nos falta mucho por aprender, mucho por recorrer, pero sin duda creo que hay mucha esperanza y aunque pues las estadísticas a veces son muy tristes, sobre todo en la generación joven, ¿verdad? De que cumplen 18 años y salen de la iglesia, no quieren nada que ver con Dios. Creo que también es muy refrescante ver a aquellos que sí quieren y a aquellos que quieren hacer algo. Y pues muchas gracias por la invitación. Creo que podemos comenzar por ahí si quieres decir algo. Bueno, pues creo que ya él dijo todo, pero realmente es un privilegio que nos estés dando esta oportunidad de poder compartir simplemente la gracia de Dios en nuestras vidas, porque ninguno de nosotros pudiéramos llegar a ningún lado si fuera por nuestro propio mérito. Solamente es Dios por medio de nosotros y lo que uno decide hacer es lo que Dios bendice. Más bien, yo creo que todo se basa en decisiones. Pero es un privilegio estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Pues hasta aquí creo que hemos visto dos cosas bien importantes que tú dijiste, es grandes resoluciones en el corazón. De hecho hay un versículo, ¿verdad?, que dice que en cierta tribu de Israel hubo grandes resoluciones de corazón. Todo empieza con decidirlo en mi corazón. Y luego tú diste como el complemento de eso cuando dijiste, y las decisiones que tomamos. Y hablando de eso, de las cosas que tú dispones en tu corazón y luego haces realidad, ¿verdad? Porque primero aquí y luego lo ejecuto con mis manos, con mis pies, lo vuelvo una realidad. ¿Qué creen ustedes, cuáles creen ustedes que son las buenas decisiones que han tomado hasta ahorita o las cosas que Dios ha permitido en su vida que les han permitido llegar hoy por hoy hasta donde están? Pues creo que primeramente em, estarán muy de acuerdo conmigo. Bueno, quizá tu caso es un poco distinto, pero en mi caso y en el caso de muchas otras personas con las que yo he hablado que han crecido en la iglesia, creo que es muy fácil creer que eres salvo porque alguien te lo dijo. Y creo que la decisión más importante que cualquier niño que crece en la iglesia debe de hacer es de ser salvo, pero ser salvo por fe propia. Y al menos en mi caso yo recuerdo de niño saber testificar, saber todas las respuestas a las preguntas, saber todo lo que se tiene que decir y cómo se tiene que decir. Y si alguien me preguntaba si era salvo, yo siempre decía que sí. Pero es conforme vas creciendo que te vas dando cuenta si realmente basaste esa decisión en ti mismo o en lo que alguien más te dijo, ¿no? Entonces creo que la primera decisión que cualquier niño joven que ha crecido en la iglesia debe de tomar es de ser salvo y de asegurarse de que esa decisión se tomó poniendo su fe en lo que Jesús dijo y no en lo que un maestro de escuela dominical o una maestra o alguien más. Aunque por supuesto que no minimizo el esfuerzo de un maestro o una maestra, ¿no? Si no fuera por ellos, pues yo nunca quizá hubiera sido tan informado y educado en las cosas de Dios. Pero al final del día, pues yo pues tuve la bendición de que fue mi papá quien me testificó y a los 5 años yo recuerdo muy vagamente el evento
en el que me testificó y fui salvo, y yo sé que ese día fui salvo. Ahora, como cualquier niño, pues en tu naturaleza pecaminosa, Le robas los dulces a los y tu demás falta y de haces fe y todo cosas eso, así. empiezas a portarte mal, y yo recuerdo que como a los 9 años, algo así, yo quise pedirle a Cristo que me salvara, y luego a los 12 otra vez quise pedirle a Cristo que me salvara, y cada vez que me sentía como en un cargo de conciencia, pues me sentía el peor pecador del mundo, ¿no? Pero conforme uno estudia la Biblia se va dando cuenta que pues el Espíritu Santo trae convicción, y probablemente la razón por la que me sentía el pecador más miserable del mundo no era porque no era salvo, sino porque sí era salvo. Entonces, creo que es muy importante eso, hablando de las decisiones que... Porque entonces tu espíritu te Sí, testificaba y te decía, estás haciendo mal, te hablaba a exactamente. ti. Y bueno, como cualquier bebé, ¿verdad? Ya sea físicamente o espiritualmente, a veces no interpretas bien las cosas, y creo que somos muy tentados a pensar que no eres o que no somos salvos, ¿no? Y bueno, creo que la primera decisión, si podemos decirlo así, y podemos partir de ese punto, sería que, que uno personalmente se asegure de su salvación, independientemente de si mi papá es el pastor, o si mi papá es misionero, o si mi mamá es, no sé, Maestra de escuela dominical, cualquier etcétera. posición que se tenga, ¿no?, en una iglesia, nunca es garantía de que un niño sea salvo. Entonces, definitivamente asegurarse que la salvación es propia, que realmente una decisión personal, tú recibiste a Cristo Jesús. Muy bien. ¿Y tú, Fer? Bueno, pues en mi caso es un poco distinto porque no crecí estando en la iglesia. De hecho, yo hasta hice mi primera comunión y toda la cosa, pero no porque yo quisiera todo ese asunto, sino por la hostia. Mi objetivo era la hostia. ¿En Claro, serio? que sí, sí te creo. Yo sí Pero te pues creo. bueno, total que para mí fue muy distinto porque yo fui a un campamento, o sea, desde niña había sido católica, pero fui a un campamento, escucho de la salvación, escucho de Dios, toda la semana empiezo a leer la Biblia, empiezan a orar por mí, que es algo que es muy distinto a lo que estoy acostumbrada, y hasta que el Espíritu Santo toca mi corazón y me habla, o sea, fuertemente sobre ser salva, acepté a Cristo y desde ahí, en mi caso, todo cambió. O sea, fue así como que, wow, no puedo entender que Dios me ha llamado de tal manera, que Él se haya entregado así por mí. Y eso fue el cambio total. Pero creo que lo que me ha ayudado a permanecer, a pesar de estar en escuelas que estaban en el mundo o en un ambiente que no era tanto de que iglesia, 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 lo que a mí me ayudó mucho fue desde el principio decidir que iba a caminar con Dios. O sea, no de que leyera 20 capítulos al día, ni de que me pusiera a cantar todos los días 5 himnos y déjame hago esto, no. Simplemente... Como penitencia que tenías que seguir, ¿no? Porque creo que muchos niños y jóvenes en las iglesias piensan así, que tienen que empezar con mucho. Y yo no empecé así, yo empecé con poquito, empecé como que quiero memorizarme los libros de la Biblia y agarré un pizarrón y los empecé a escribir. ¿De veras? Ok, a ver, ya me los sé 66, yo sola me los preguntaba a mí misma, ya me sé los 66. Ok, bueno, entonces ahora de qué se trata Mateo, y lo empezaba a leer y para mí era como todo un descubrimiento y había muchas cosas que no entendía. Le decía al pastor, es que no entiendo, no sé quién me las puede explicar porque no entiendo muchas palabras. Y él solo me decía que el Espíritu Santo te hable a ti, como Él te quiere hablar. Y conforme iba leyendo la Biblia, Dios iba llenándome y llenándome, llenándome. Y mientras más leía versículos, más decisiones yo tomaba de entonces voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y cuando estaba en el mundo, entonces para mí todo eso no tenía valor, porque Dios ya había tomado el valor que yo le había dado en mi vida. Me explico, era como lo suficiente. Y hasta la fecha así ha sido. Entonces para mí... creo que, como dijo Josué, claro que lo primero es la salvación. No puedes tener éxito en tu vida cristiana si Cristo no mora en ti, o sea, el Espíritu Santo. Pero también creo que uno tiene que decidir conocer a Dios, porque no nada más dices, fui salvo y ya, sino es como, ¿cómo puedo conocer a Dios mejor? Y en mi vida personal así ha sido, como que Dios siempre ha sido lo primero y Él ha sido lo más importante en mi vida, lo que más valor ha tenido en mi vida. Entonces eso me ayudó a guardarme en muchos aspectos. Claro. ¿Cuándo dirías tú que fue el momento en el que dijiste, esto lo voy a abrazar, esto va a ser mío, es más, quiero que mis hijos crezcan en este tipo de fe, de familia? ¿Cuándo tengo una familia cristiana? ¿Cuándo piensas tú que fue ese punto para ti? Yo creo que fue como unos meses después de haber sido salva.
que ya empecé a asistir, porque mi familia solo asistía los domingos en la mañana a la iglesia. Y desde que fui a ese campamento yo ya quería ir todos los cultos, a Yo todo me quería acuerdo ir. de eso. Ya. Me iba en la ruta o Grecia pasaba por mí. Sí, cierto. Me recogían. Y cuando ya empezaba a escuchar muchas predicaciones sobre la familia, sobre Cristo, sobre todo lo que era referente a la vida cristiana, creo que fue cuando yo dije, realmente yo quiero eso para mí, para mi futuro. Realmente el experimentar tanto gozo y tantas bendiciones y tanto amor de Dios, para mí es como que yo quiero que toda mi vida sea así. Y yo no puedo decirte exactamente tal día, pero sí recuerdo que después del campamento, mientras más asistía a la iglesia y más conocía de Dios, era cuando yo decidía, quiero esto. Entonces, Qué así. bendición, qué bendición. Tú, Josué, ¿cuándo crees tú que para ti fue ese momento que decidiste, ok, bueno, tú en tu caso, tú pues creciste con una familia que siempre estuvo involucrada en la iglesia, después tus papás de hecho fueron llamados al campo misionero, ahora son misioneros, ¿verdad?, involucrados en el ministerio, y cuando decidiste, bueno, esto también es lo que yo quiero, no nada más es su fe y son mis papás, porque es lo que muchos dicen, mis papás y sus ondas y sus ideas, pero Claro. cuando decidiste, va a ser mío. Sí, claro, pues creo que no te podría dar un día en el que yo personalmente tomé esa decisión, pero sí yo recuerdo que, que a través de durante toda mi niñez yo evaluaba, porque pues mi papá era arquitecto, desde que se casaron hasta que yo nací y aún durante los primeros 12 años de mi vida, pues éramos la familia cristiana en crecimiento. Ellos fueron salvos muy poco antes de que yo naciera, entonces digamos que mi niñez fue el proceso de su crecimiento espiritual. Entonces yo cuando pues cumplí años y lo que fuera, pues yo veía como tanto ellos como yo íbamos cambiando y cómo ellos iban creciendo espiritualmente. Pero cuando Dios me llamó a servirle de tiempo completo, que fue cuando yo tenía 10 años, precisamente fue en noviembre del año 2002, Dios usó al evangelista Joe Boyd. Creo que era su primera vez que venía a México a predicar y bajo esa predicación pues Dios me llamó, ¿no?, de tiempo completo. Yo en ese momento no sabía qué quería, todo lo que yo sabía era que me encantaba la música y que yo quería en mis propios deseos, yo me hubiera dedicado a ser un pianista, concertista y viajar por todo el mundo y hacer conciertos. Pero creo que después de eso el Señor obró en mi corazón de manera que me dijo, es que yo te llamé a predicar. Y, y basado en esa decisión, pues todo lo demás cayó en su lugar, ¿no? Yo dije, ok, pues yo voy a crecer en la vida cristiana, quiero prepararme, quiero algún día, en ese momento yo tenía 10 años de edad, pero dije, bueno, algún día crecer, ir al instituto bíblico y prepararme y ser pastor algún día, ¿no? Entonces, creo que si pudiera darte un momento, digamos, específico o especial en el que yo dije, a esto, voy a seguir en esto por mi propia voluntad, sería el día que Dios me llamó de tiempo completo. Aunque claro, tenía 10 años de edad, pero yo sabía que yo iba a continuar en la vida cristiana y la verdad es que si seguimos en la vida cristiana es por la pura gracia de Dios, ¿no? Realmente no hay un secreto, pero sí lo que decía Fer es creo que lo más importante, ¿no? Que uno decida personalmente tener esa relación con Cristo, que no nos agarremos de una religión más, de bueno, voy a ir a la iglesia, voy a involucrarme en todos los ministerios que pueda y ahí ya va a ser imposible que me desvíe. No, porque sí es muy posible. Entonces, Claro, porque entonces estarías viendo a los humanos y estarías viendo a tus hermanos y hermanas en Cristo que también tienen fallas, igual que así tú, es. igual que uno, y te desanimas. Si no están en Claro. Jesús, tus ojos, todo lo demás pues te desanima, Sí, ¿verdad? sí, claro, y creo que sobre todo como niño y que llegas a la adolescencia y quizá después a la mayoría de edad, sí, al menos en mi vida llegó el punto en el que dije, ok, voy a seguir siendo, digamos, lo que era de niño o lo de mi niñez va a quedar en el pasado y ahora yo voy a buscar mi propia vida, ¿no? Pero creo que como hombre al menos, no sé, quizá también como mujer, no lo sé, pero como hombre pues llegas a la mayoría de edad y dices, ok, yo voy a
yo voy a tomar mis propias decisiones y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y claro que consideras qué es lo que sí quieres dejar en tu vida y qué es lo que no quieres dejar en tu vida. Y creo que si no hubiera sido por la relación personal con Jesús, pues no hubiera tenido una razón como para seguirlo aún más adelante, aún cuando ya tus papás te dicen, bueno, pues tú decides, ¿no? Entonces, creo que sí eh, es lo más importante, tu relación con Jesús. Entonces, sería seguro concluir que realmente todo siempre se resolvió alrededor o cerca de la palabra personal. Empezó con una resolución personal, decisiones personales, una salvación personal, un caminar personal con Dios, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, aunque no hay un secreto, porque bien dices que no hay una receta mágica, ¿verdad? De haz esto más esto más esto y te va a salir este pastel de vida cristiana, ¿verdad? Pero es muy personal, es muy personal. sí, definitivamente. Y yo creo que nosotros somos muestra viva de eso, ¿no? Yo siendo alguien que creció rodeado de gente cristiana, ella siendo alguien que quizá creció con alguien no rodeada de gente cristiana, y ambos llegamos al mismo punto y ambos estamos aquí. Y si bien no minimizo el tener amistades cristianas, el tener buenos amigos, el rodearse de gente buena, sí, pero esa no es la clave. Y creo que debemos ponerle el énfasis a lo que realmente importa, que es Jesús pues es y Él, uno. ¿no? Es él y yo. Y él y yo, y si me rodeo de gente cristiana, qué bueno. Mejor. Probablemente Sí. los vea alejarse. Y si me rodeo de gente que no fue cristiana, bueno, quizá los vea acercarse a Dios, ¿no? Por mí. Entonces, pero sí, la clave es Él y yo. Él y yo. Bueno, hay algo que a mí me gustaría mencionar, Claro, que claro. creo que es algo que cualquier joven que está en una escuela secular o la universidad o en algún ambiente que tal vez no tenga como apoyo continuo, que debería escuchar. Y creo que algo que a mí Dios me enseñó mucho estando en el Covach, porque estudié pues en el Covach, lo digo porque pues es un ambiente muy pesado. Si hace, no sé, 8 años, 9 años que yo estuve ahí era pesado, no me imagino hoy en día. Y admiro a jóvenes que están en ambientes así y que se paran por Cristo y que sus convicciones son firmes. Yo lo que les recomendaría mucho es que desde el principio ellos delante de la gente se hagan conocer como cristianos, porque eso te trae una responsabilidad. Al menos para mí así fue. Si yo me paraba enfrente de muchas personas a decir soy cristiana, para mí era como que, híjole, yo tengo que demostrarles que hay un Dios real, tengo que enseñarles el Dios que yo conocí, y por la pura gracia de Dios pude ver a varias personas ser salvas. Hasta la fecha una familia de ahí del Covach viene a la iglesia. O sea, uno dice, a lo mejor y no voy a hacer nada estando aquí, pero ciertamente el pastor una vez me dijo, no, Dios no necesita toda la gente o toda su luz en donde hay luz, porque en la iglesia pues prácticamente hay luz, pero Dios necesita llevar a luz a donde hay oscuridad. Y creo que uno tiene que decidir ser esa luz, a pesar de lo que pase, que decidas pararte por Dios. Y realmente yo soy una muestra de que de verdad Dios bendice eso. A lo mejor en el momento dices, ay, es que está difícil, o la gente me critica, o me siento rara, o hasta yo mismo lucho con mi pensamiento, mis convicciones, pero si cada día caminamos con Dios y cada día hay como esa decisión de hoy me voy a parar otra vez por Cristo, otra vez, al final Dios te bendice muchísimo más de lo que pudiste haber pensado. Amén. Muchas gracias, Fer. Sí. Qué gran manera de poder terminar y qué gran reto, qué gran invitación a vivir lo que dices. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo, porque yo sé que son muy ocupados ambos. Muchas gracias a ti otra vez por la invitación. No, de veras, como lo dije al principio, a ambos los admiro bastante, de veras que sí. Y cuando pensé en el tema, que estábamos pensando, bueno, ¿qué tema sería interesante, bueno, que hace falta escuchar? Pensé esto y luego, de veras, Dios es mi testigo, que luego pensé en ambos. Entonces, pues muchas gracias y espero pues sigan adelante, ¿verdad? Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video podcast. Una vez más, gracias a Fer y a Josué por su tiempo. Y bueno, recuerda que estaremos subiendo más contenido al canal de YouTube y en Facebook. Dios te bendiga. Buen día.